Punto 1 del modelo de examen. Determinar la cantidad de miligramos de ácido sulfúrico a agregar a 300 mililitros de agua para que el pH de la solución sea de 2,3. Bueno, lo primero que vamos a hacer, si ya tenemos el dato del pH que es de 2,3, vamos a calcular la concentración de los protones, ¿sí? Recuerden que la concentración de los protones es igual a 10 a la menos pH, ¿sí? Esa es la fórmula. Si reemplazamos ese pH sería 10 a la menos 2,3. Entonces, por lo tanto, la concentración de protones es igual a 5,02 por 10 a la menos 3 molar. Bien, ahora, sabiendo que la ionización del ácido sulfúrico es 2 protones, ¿sí? Recuerden que acá tenemos 2 hidrógenos, la ionización total serían 2 protones más el anión sulfato. Entonces, ¿por qué planteo esto? Porque esta concentración de protones que proviene del pH es la concentración de protones totales que hay en mi solución. Por lo tanto, si yo recuerdo cómo analizar la ionización total de un ácido fuerte, sabemos que el ácido sulfúrico es un ácido fuerte. Entonces, acá este 2, recuerden que multiplica a la concentración ionizada, ¿sí? Entonces esto de acá, 2 por la concentración ionizada, va a ser igual a la concentración total de protones, ¿sí? Que es esta, que es la que yo obtuve. Entonces, como es un ácido fuerte, la concentración inicial, que es la concentración del ácido sulfúrico, va a ser igual a la concentración ionizada. Entonces, es lo mismo 2 por I que 2 por concentración inicial, ¿sí? Recuerden que al ser un ácido fuerte, la concentración de este ácido es igual a la concentración de este protón. Y esto de acá, si 2 por la concentración ionizada o 2 por la concentración inicial, es igual a la concentración total de protones, ¿sí? O sea, la expresión es igual, lo único que he cambiado es CI por CO, nada más. Suponiendo, porque es un ácido fuerte, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es despejar, ¿sí? Recordemos que CO es la concentración entonces del ácido sulfúrico. Entonces lo que vamos a hacer es despejar, ¿sí? Este 2 que está multiplicando pasa dividiendo. Entonces esta concentración, que son los iones totales de hidrógeno, dividido 2 nos va a dar la concentración del ácido sulfúrico, ¿sí? Entonces, recuerden, esta concentración total de protones que yo la obtuve a partir del pH es el resultado de la multiplicación, ¿sí? Si yo quiero saber la concentración del ácido, tengo que recordar que al ser un ácido fuerte, la concentración inicial es igual a la concentración ionizada. Entonces, por eso reemplacé a CI por CO. Y recuerden que CO, que es la concentración del ácido, ¿sí? Del ácido sulfúrico, entonces la voy a averiguar despejando de la fórmula, ¿sí? Por eso pasé este 2 que está multiplicando dividiendo. Y esto va a ser igual a 2,506 por 10 a la menos 3 molar. Entonces ahora que ya sabemos la concentración del ácido sulfúrico, recordando la fórmula de molaridad, molaridad es igual a la masa sobre la masa molar por el volumen en litros, despejamos la masa, ¿sí? Entonces al despejar la masa, todo esto que está dividiendo pasa multiplicando, entonces nos va a quedar masa igual a la molaridad por la masa molar por el volumen en litros. Reemplazamos los datos, la molaridad es 2,506 por 10 a la menos 3 por la masa molar es 98 gramos por mol y el volumen en litros es 300 mililitros, que serían 0,3 litros, ¿sí? Recuerden que hay que pasarlo a litros, por eso siempre se los pongo entre paréntesis. Entonces calculamos todo y eso nos va a dar 0,0737 gramos, o si lo pasamos al miligramos, porque miren que acá tenemos algunas opciones en miligramos, sería 73,7 miligramos, ¿sí? O sea, la dificultad de este problema está acá, ¿sí? En darse cuenta que esta cantidad de protones es la cantidad total, ¿sí? No es el CI, sino que es el total de esta multiplicación. Entonces lo que tenemos que averiguar es esto de acá, ¿sí? Por eso este 2 pasa dividiendo. Genial. Bueno, entonces de esta manera habría que analizar el problema 1. Voy a resolver el ejercicio número 2 que dice: el amoníaco, azano o espíritu de arson
o trihidruro de nitrógeno o gas de amonio es un compuesto químico de nitrógeno con la fórmula química nitrógeno-hidrógeno 3. Es un gas incoloro con un característico olor repulsivo. El amoníaco contribuye significativamente a las necesidades nutricionales de los organismos terrestres por ser un precursor de fertilizantes, directa o indirectamente. El amoníaco es también un elemento importante para la síntesis de muchos fármacos y es usado en diversos productos comerciales de limpieza. Pese a su gran uso, el amoníaco es cáustico y peligroso. Una disolución acuosa de amoníaco 0,1 molaridad tiene un pH de 11,11. Calcule el porcentaje de disociación del amoníaco. Los datos que nos están dando son la concentración de amoníaco 0,1 molaridad, el pH 11,11 y nos están pidiendo el porcentaje de ionización. ¿Qué pasa? Nosotros ya habíamos visto en la parte de la teoría que estamos trabajando con ácidos y bases débiles, por lo cual vamos a poder encontrar el porcentaje de ionización, que sería cuánto se ha podido disolver en solución acuosa. Estamos en medio básico, por lo cual vamos a tener que los datos o encontrar la concentración de hidróxidos o la concentración de base y la concentración de la base por 100%. El dato que tenemos, la concentración de amoníaco ya está, pero ahora gracias al pH nosotros podemos, con la ecuación de pH más el pOH es igual a 14, podemos despejar el pOH y encontrar que el pOH es igual a 14 menos pH. Acá nos da que el pOH es 2,89. Pero si queremos encontrar la concentración de oxidrilo, ya sabemos que el pOH es igual menos el logaritmo de la concentración de oxidrilo. Pero si es un logaritmo de base 10, la concentración de oxidrilo es 10 elevado a la menos el pOH. Esto nos queda 1,288 por 10 a la menos 3 molaridad. La reacción que vamos a tener es el amoníaco más agua va a dar el amonio más el oxidrilo. Los datos que ya tenemos para poder encontrar el porcentaje de ionización es 0,1 molaridad del amoníaco y 1,288 por 10 a la menos 3 molaridad de hidróxido, que ahora podemos plantear la regla de 3 o también usar la ecuación que sabemos que la concentración de oxidrilo dividido la concentración de la base multiplicado 100%. Que aquí también tenemos el análisis que sería 1,288 por 10 a la menos 3 dividido 0,1 por 100%, esto nos queda un valor de 1,29 porcentaje, que es el porcentaje de ionización del amoníaco, que corresponde al ítem C del ejercicio. Vamos a resolver el ejercicio número 3 que dice calcular el pOH de una solución generada al mezclar 20 ml de hidróxido de potasio al 0,1 molaridad, 30 ml de ácido sulfúrico 0,2 molaridad y 40 ml de ácido clorhídrico 0,3 normalidad. Aquí es representado con un recipiente que tenemos una mezcla de hidróxido de potasio más ácido sulfúrico y ácido clorhídrico. A su derecha van a poder ver que he colocado el hidróxido de potasio. Tenemos el volumen 1, lo he representado con 1 para el hidróxido de potasio, con 2 para el ácido sulfúrico y con 3 para el ácido clorhídrico. Bueno, los datos que tenemos en el enunciado son el volumen del hidróxido de potasio, que es 20 ml, la molaridad, que es 0,1 molaridad, la normalidad, que la podemos calcular gracias a la molaridad y la carga. Recordemos que la carga se saca con la molécula y la cantidad de hidrógeno o oxidrilos que podría liberar. Si la molaridad es 0,1 y lo afectamos por 1, esto nos va a quedar como su normalidad, que es 0,1. Ahora, si analizamos el ácido sulfúrico, tenemos que el volumen es 30 ml, la molaridad es 0,2 molaridad y la normalidad la vamos a calcular gracias a la molaridad y la carga, que es igual a 0,4 normalidad. Y del ácido clorhídrico tenemos el volumen, que es 40 ml, la molaridad, que no la tenemos pero la podemos sacar gracias a la normalidad y la carga, y nos están dando la normalidad
que es 0,3 normalidad. Bueno, recordemos que la normalidad es igual a la molaridad multiplicado la carga. Si quiero encontrar la molaridad, despejo la carga que está multiplicando y la paso dividiendo. Y tengo la normalidad, que es 0,3, dividido 1, que es la cantidad de hidrógeno que podría liberar el ácido clorhídrico. Vamos a tener una molaridad de 0,3 molar. Ahora, si hemos hecho una mezcla de ácidos y bases dentro de un recipiente, vamos a poder utilizar la regla de neutralización. Recordemos, tenemos el medio ácido igualado al medio básico, multiplicado por el volumen de cada uno de ellos. La ecuación que hemos visto en la unidad es volumen por normalidad del medio ácido es igual al volumen por la normalidad del medio básico. Pero yo ahora voy a despejar el medio básico y lo voy a pasar al otro lado de la igualdad y vamos a tener volumen por normalidad del medio ácido menos el volumen por la normalidad del medio básico. Esto es igual al volumen por la normalidad de la mezcla. Una vez que tenemos esto, vamos a reemplazar por la cantidad de ácidos y de bases que vamos a tener. El medio básico, como he representado antes, por el 1, y el medio básico es 2 y 3. En el medio 1 tenemos volumen 1 por la normalidad 1, que es el hidróxido de potasio, menos porque está en la parte izquierda de la igualdad de la ecuación. Después tenemos más el volumen 2 por la normalidad 2 más el volumen 3 por la normalidad 3. Esto es igual a la molaridad de la mezcla por, esto sería normalidad, disculpen. Esto es normalidad de la mezcla por el volumen de la mezcla. Ahora, si yo necesito encontrar la normalidad de la mezcla, este volumen lo voy a pasar dividiendo. Recordemos que estamos hablando de un volumen de una mezcla. Si hablamos del volumen de la mezcla, tenemos el volumen 1 más el volumen 2 más el volumen 3, que sería 90 mililitros. Ahora vamos a tener que reemplazar en estas variables los valores que ya tenemos, que es dado por el ejercicio. Vamos a reemplazar que tenemos el volumen 1, que es 20 mililitros, por la normalidad 1, que es 0,1 normalidad, en el medio básico, más tenemos 30 mililitros por 0,4 normalidad, más 40 mililitros por 0,3 normalidad, que esto sería en el medio ácido, dividido los 90 mililitros del volumen de la mezcla. Vamos a tener el resultado, que es 0,244 normalidad, y ahora nos están pidiendo encontrar el pOH. Pero si nosotros vamos a ver que en la mezcla tenemos más ácido que medio básico, vamos a encontrar con esta normalidad la cantidad de hidrógeno en juego, o de protón hidrógeno. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a encontrar el pOH. Ante el pOH hay que calcular el pH, porque es la cantidad de hidrógeno que tenemos disuelto en la mezcla de cantidad de ácido que tenemos, que es mayor que la cantidad de base. El pH es igual a menos el logaritmo de base 10 por la concentración, que sería 0,244 normalidad. Esto nos da un pH de 0,61. Ahora, como ya sabemos que el pH más el pOH es igual a 14, vamos a despejar el pH y nos va a quedar el pOH. Tenemos que el pOH es igual a 14 menos pH. Eso es igual a ¿qué? A 14 menos 0,61. Esto nos da un resultado de pOH de 13,39. Ese sería el resultado del ejercicio número 3. Problema 4. Si disolvemos 30 gramos de ácido ciánico, 68% puros, en 6,8 litros de solución, ¿cuál será el pOH resultante? Y nos da el Ka del ácido, que es de 3,54 por 10 a la menos 4. Entonces, los datos que tenemos son la masa total, ¿sí? Que son los 30 gramos, el porcentaje de pureza, que es el 68%, el volumen de la solución, que es 6,8, el Ka, ¿sí? 3,54 por 10 a la menos 4, y lo que tenemos que calcular es el pOH. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Primero vamos a comenzar por calcular la masa pura, ¿sí? Entonces, nosotros podemos hacer una regla de 3 y decimos,
si el 100% son los 30 gramos, el 68% ¿cuánto? ¿Sí? Entonces, primero calculamos la masa pura que nos va a dar 20,4 gramos, ¿sí? Bien, entonces, una vez que sabemos la masa pura, el segundo paso va a ser calcular la concentración del ácido ciánico, ¿sí? Recuerden que la fórmula de molaridad es masa dividido la masa molar por el volumen en litros. Entonces, reemplazando los datos, nos queda 20,4 gramos dividido 43 gramos por mol por 6,8 litros, ¿sí? Entonces eso nos va a dar 6,98 por 10 a la menos 2 molar. Entonces, ya sabiendo la concentración del ácido ciánico, empezamos a armar el cuadro, ¿sí? Vamos a armar el cuadrito. Entonces, recuerden que en el cuadro siempre tenemos el inicio, lo que se va a ionizar, ¿sí? Y lo que está en el equilibrio. Entonces, en el inicio, en un primer momento, la concentración inicial del ácido es de 6,98 por 10 a la menos 2 molar, que es el resultado que nos dio acá, ¿sí? Este compuesto se va a ionizar en este anión y en este catión, ¿sí? En los protones. Entonces, no sabemos todavía qué cantidad es la que se está ionizando. Entonces acá es menos X, más X, más X. Y en el equilibrio nos queda 6,98 por 10 a la menos 2 menos X, acá X y X. Por lo tanto, si queremos averiguar, ¿sí? El pOH, ¿cómo lo vamos a resolver a esto? Si queremos averiguar el pOH, ¿sí? Como es un ácido, lo primero que vamos a averiguar es el pH y después el pOH, ¿sí? Entonces, para averiguar el pH, lo que tenemos que saber es la concentración de los protones. Como no lo sabemos, pero sí sabemos Ka, ¿sí? Y cómo plantear Ka, entonces vamos a primero formular el Ka y después despejar X, para de ahí obtener la concentración de protones, ¿sí? Entonces, siempre el K es igual a los productos dividido el reactivo, ¿sí? Entonces, K es igual a la concentración del anión por la concentración de los protones dividido la concentración del ácido. Entonces, reemplazamos por las expresiones que están en el equilibrio. Por lo tanto, acá es X por X, ¿sí? Acá es 3,54 por 10 a la menos 4. Y acá es 6,98 por 10 a la menos 2 menos X, ¿sí? Entonces, despejamos. Esto que está acá dividiendo pasa multiplicando, ¿sí? Y nos queda igual a X cuadrado, porque X por X es X cuadrado. Entonces, hacemos distributiva, 3,54 por 10 a la menos 4 por 6,98 por 10 a la menos 2 nos da 2,47 por 10 a la menos 5. 3,54 por 10 a la menos 4 por menos X menos 3,54 por 10 a la menos 4X igual a X cuadrado. Bien, y ahora pasamos esta X cuadrado que está de este lado a este lado, ¿sí? Como está positivo, lo pasamos negativo. Entonces, ahí nos quedaron los datos para calcular la fórmula cuadrática. El A, ¿sí? Va a ser menos 1, B va a ser menos 3,54 por 10 a la menos 4 y C 2,47 por 10 a la menos 5, ¿sí? Entonces eso lo reemplazamos. Si lo pueden hacer en la calculadora también es válido, lo hacen por ahí, o pueden utilizar la fórmula cuadrática, ¿sí? X12 es igual a menos B más menos la raíz cuadrada de B al cuadrado menos 4 por A por C, ¿sí? Dividido 2 por A. Entonces reemplazamos con los datos que tenemos acá arriba, ¿sí? De esta expresión, los reemplazamos y calculamos X1 y X2. Recuerden que el negativo no se elige, por lo tanto nos vamos a quedar con este valor de X2. Quiere decir que la concentración de protones es 4,97 por 10 a la menos 3. Por lo tanto, para calcular el pH, ¿sí? Voy a utilizar esta concentración. Entonces, en la calculadora, ¿sí? Lo pueden hacer así con el negativo o lo pueden hacer en forma de fracción también.
logaritmo de 1 dividido 4,97 por 10 a la menos 3, ¿sí? Entonces resuelven, ¿sí?, el pH y nos da 2,3. Ahora, una vez que sabemos el pH, ya podemos calcular el pOH, porque 14 es igual a pH más pOH. Entonces de ahí despejamos pOH, ¿sí? pOH es igual a 14 menos pH, entonces 14 menos 2,3 nos da 11,69. Y ahí terminaría este problema. Bueno, en este video vamos a ver el ejercicio 5, ¿sí?, del modelo de examen de medicina. Vamos a ir viendo todos esos datos que están anotados en el pizarrón. Básicamente el ejercicio les da una introducción, ¿sí?, les explica qué es el ácido fórmico. Nosotros vamos a ir a la parte que importa, ¿sí?, que es cuando dice: una disolución de ácido fórmico tiene un pH de 2,53. Dicha solución se preparó en 340 mililitros, ¿sí? ¿Cuántos gramos de ácido fórmico hay en 100 mililitros de solución? Bien. Bueno, entonces, estos son los datos que nos da el ejercicio. Nos da un pH de 2,53, un volumen en el cual está contenido, ¿sí?, que es de 350 mililitros, la constante de disociación del ácido, ¿sí?, y nos preguntan los gramos de ácido fórmico que vamos a tener en 100 mililitros. Bien, antes que nada hay que buscar la concentración, ¿sí?, de esos protones, que la sacamos con el pH. ¿Para qué? Para poder después plantear la fórmula con la constante de disociación, ¿sí? Entonces, antes que nada, sacamos la concentración de protones. Acuérdense que el pH es el menos logaritmo de la concentración de protones. Por ende, si ya tenemos pH y queremos saber la concentración de protones, los despejamos. Nos quedaría como antilogaritmo de menos pH. Por ende, va a ser el antilogaritmo de menos 2,53 y eso nos da 2,95 por 10 a la menos 3. Entonces, eso que nos dio ahí es la concentración de protones, ¿sí? Y es un ácido débil, el ácido fórmico. Entonces, esa concentración de protones es lo que gana o es lo que se produce durante la reacción, ¿sí? Ustedes acuerdan, acá está la reacción, ¿sí? Ustedes acuérdense que siempre tienen el inicio, ¿sí?, de la reacción, después comienza a transcurrir esa reacción y por último se llega al equilibrio. Entonces, en el inicio yo siempre tengo una concentración inicial de mi reactivo, ¿sí?, que en este caso la desconozco, no la sé. Y de los productos no tenemos nada al inicio. En la reacción se consume un poco de esa concentración inicial del reactivo, ¿sí?, y se transforma en producto. Entonces, esa concentración que se transforma en producto va a ser la concentración de protones y del anión formato, ¿sí? Entonces, esa concentración de protones es la que nosotros sacamos recién, 2,95 por 10 a la menos 3 molar, ¿sí? Por ende, es lo que gano en los productos, pero es lo que pierdo es lo que pierdo de la concentración inicial del reactivo, ¿sí? Por eso le ponemos menos 2,95 por 10 a la menos 3. Por ende, la reacción en el equilibrio nos quedaría del ácido fórmico X menos 2,95 por 10 a la menos 3, ¿sí? Y tanto del anión como del protón nos quedaría 2,95 por 10 a la menos 3. ¿Sí? Es como lo contrario a lo que siempre están acostumbrados a ver, ¿sí? Siempre les dan la concentración inicial, o sea, siempre les dan este dato de acá, ¿sí? Y les piden averiguar generalmente esto de acá, que es X, ¿sí? Ahora les hacen hacer lo contrario. Bien, entonces ahora vamos a plantear la fórmula con la constante de disociación. Entonces, así nos quedaría la fórmula de la constante de disociación del ácido, ¿sí? El producto de la concentración del protón por la concentración del anión dividido la concentración del ácido, ¿sí? La KDA es 1,7 por 10 a la menos 4. La concentración tanto del protón como del anión formato es 2,95 por 10 a la menos 3, ¿sí? Y acuérdense que la concentración del ácido es X, que sería la concentración inicial, que es lo que no sabemos y es lo que estamos buscando, menos 2,95 por 10 a la menos 3, ¿sí? Entonces, eso que está abajo dividiendo pasa multiplicando, ¿sí? Hace distributiva con la constante de disociación. Bien, hacemos 2,95 por 10 a la menos 3 por 2,95 por 10 a la menos 3, nos quedaría 8,7 por 10 a la menos 6, ¿sí? Una vez que hacemos distributiva,
¿Qué vamos a hacer? Ese menos 5,7 por 10, ese menos 5 por 10 a la menos 7, ¿sí? Va a pasar al otro lado sumando, ¿bien? Y ese 1,7 por 10 a la menos 4 va a pasar, que está multiplicando la x, va a pasar dividiendo, ¿bien? Entonces de esa manera despejo x. Y x me va a quedar como resultado final 0,054 molar. Entonces esa sería la concentración inicial, ¿bien? Del ácido fórmico. Acuérdense que eso está contenido en 350 mililitros de disolución, que es lo que me decía el enunciado. Entonces ahora vamos a sacar los moles que van a haber en 100 mililitros. Entonces, una vez que tenemos molaridad, ¿sí? Y ya tenemos el volumen, que es el que nos da el enunciado, ¿sí? Acuérdense que el volumen que vamos a usar es 0,1 litro o 100 mililitros, porque nos piden los gramos que hay, los gramos de ácido en 100 mililitros, ¿sí? Aplicamos fórmula de molaridad, despejamos el número de moles. Bien, sería 0,054 por 0,1 litro, me da 0,0054 moles. Y ahora pasamos esos moles a gramos, ¿sí? Un mol de ácido fórmico, ¿sí? Pesa 46 gramos, que es el peso molecular. Por ende, 0,054 moles de ácido fórmico van a ser igual a 0,249 gramos, que aproximadamente, ¿sí? Es lo mismo que 0,25 gramos, que ese sería el resultado que les da a ustedes. En el ejercicio 6 nos dice que se desea preparar una solución de hidróxido de sodio de pH igual a 12,8 a partir de 200 mililitros de una solución 0,3 molar. Nos pide también indicar la cantidad de agua que tenemos que agregar. Siempre cuando estemos trabajando con este tipo de ejercicios, identifiquemos el principal tema o la principal unidad que vamos a usar. En este caso, fíjense que es pH. Y además, si tomamos en cuenta los otros datos, tenemos volumen, tenemos concentración molar, es decir que también vamos a estar trabajando con soluciones. Generalmente, los ejercicios de pH suelen trabajar con muchos conceptos de soluciones. Y siempre lo importante es, a partir de todos estos datos, anotarlos de una forma clara que nosotros podamos entender cuando miremos la hoja. Fíjense que acá anotamos el pH, también anotamos el volumen y la concentración. Esto lo pueden hacer siempre de esta forma, anotarlo junto en una misma línea para entender que es un volumen y una concentración de la misma solución. Y también siempre está bueno anotar la incógnita que necesitamos. Nos da entonces el pH de una solución que queremos preparar, es decir, que es una concentración final. Para eso, lo que nosotros necesitamos hacer primero es convertir el pH en concentración. Estamos trabajando con una base, hidróxido de sodio, por lo tanto, siempre es más cómodo convertir el pH en pOH. Y lo hacemos en esta parte. Recordemos que pH más pOH es igual a 14, por lo tanto, despejando, podemos decir que pOH es igual a 14 menos pH. Haciendo esa cuenta, obtenemos que el pOH de la solución es de 1,2. Una vez que lo tenemos en pOH, hacemos el siguiente razonamiento y nos fijamos que el hidróxido de sodio se disocia en catión sodio y anión oxidrilo. La relación es 1 a 1 y eso es muy importante trabajarlo porque puede haber casos donde la base tenga dos oxidrilos, como por ejemplo el hidróxido de calcio o el hidróxido de bario, y lo vamos a tener que tomar en cuenta. En este caso, fíjense que como la concentración del hidróxido de sodio es igual a la concentración del oxidrilo, podemos directamente despejar la concentración final, porque recordemos que este pOH es de una solución que queremos preparar, es decir, que es la concentración final, lo podemos despejar a partir de la fórmula de pOH, que era el menos logaritmo de la concentración de oxidrilos. Cuando despejamos la concentración final nos queda que es igual al antilogaritmo del menos pOH. Prestemos siempre atención y tengamos en cuenta los signos para no confundirnos después con los valores. Cuando hacemos el antilogaritmo de menos 1,2, que era el valor del pOH, nos da 0,063 molar. ¿Qué significa? Que la solución que queremos preparar con pH 12,8 termina teniendo una concentración de hidróxido de sodio 0,063 molar. Luego,
A partir de la fórmula de dilución, concentración final por volumen final igual a concentración inicial por volumen inicial, planteamos los datos que tenemos para que aparezca nuestra incógnita, que es el volumen final, y directamente despejamos volumen final, que nos termina quedando como 0,3 molar por 200 mililitros, que si ustedes se fijan son los valores que nos da de la solución inicial, dividido la concentración final que calculamos a partir del pH. Fíjense entonces que del pH calculamos el pOH, calculamos la concentración final y la usamos al final en nuestra ecuación. Una vez que despejamos el volumen final, acuérdense siempre lo que estamos despejando, nos da un valor de 0,95 litros. En realidad, si ustedes miran, vamos a obtener 950 mililitros. Lo convertimos a litro y luego prestemos mucha atención a lo que vamos a hacer ahora. Nosotros sabemos que ese es el volumen final, pero el ejercicio nos pregunta el volumen de agua o la cantidad de agua que tenemos que agregar. ¿Cómo calculamos la cantidad de agua siempre? Volumen final menos volumen inicial. La diferencia del volumen final con el volumen inicial es siempre el volumen de agua. Entonces, usando el volumen final 0,95 y el volumen original 0,2, que es el que el ejercicio nos daba en el enunciado, calculamos el volumen de agua de 0,75 litros. De Tecnicatura de Ontología, ¿sí? Dice, ¿cuál es el pH de una mezcla de 1,4 gramos de hidróxido de potasio y 1 gramo de hidróxido de sodio? Dice que la mezcla se disuelve en agua y se diluye en 100 mililitros, ¿sí? Entonces le están viendo pH. Pero ¿qué pasa? Les están dando bases, ¿sí? O sea, le están dando le están dando dos hidróxidos y les están dando gramos, ¿sí? Entonces a partir de eso tienen que llegar a pH. ¿Cómo hacen? Lo que van a tener que hacer, ¿sí? Como un esquema en la cabeza que les voy a hacer, es estos moles pasarlos estos gramos pasarlos a moles, ¿sí? Cuando los pasen a moles van a obtener las concentraciones, ¿sí? En moles de las dos bases. Posteriormente hacen relación estequiométrica, obtienen los moles de oxidrilo, ¿sí? Suman esos moles para obtener los moles totales de oxidrilos y lo dividen por el volumen para obtener la molaridad. Posteriormente eso sacan el pOH y después sacan el pH. ¿Sí lo entendieron? Ahora lo vamos a explicar bien paso por paso, ¿sí? Entonces, primero dijimos que hay que pasar esos 1,4 gramos y ese gramo a moles, ¿sí? Para obtener concentración de hidróxido de sodio y de potasio. Entonces, decimos que un mol de hidróxido de sodio equivale a 40 gramos, ¿sí? Por ende, un gramo de hidróxido de sodio va a equivaler a 0,025 mol, ¿sí? De hidróxido de sodio. Vamos a hacer lo mismo con el potasio. Un mol de hidróxido de potasio equivale a 56 gramos, ¿sí? Por ende, 1,4 gramos de hidróxido de potasio va a equivaler a 0,025 mol de hidróxido de potasio. ¿Sí? Entonces obtuvimos moles y moles de ambas bases. Lo vamos a poner acá, ¿sí? Para poder empezar a hacer la relación estequiométrica. 0,025 moles y 0,025 moles, ¿sí? Bien, obtuvimos los moles y vamos a borrar esto para tener espacio. Posteriormente hacemos relaciones estequiométricas, ¿sí? Si se fijan, está cada 1 mol de hidróxido de sodio, voy a generar 1 mol de catión sódico y 1 mol de anión oxidrilo, ¿sí? Por ende, a mí me interesa el oxidrilo y la base, voy a hacer que cada 1 mol de hidróxido de sodio, ¿sí? Obtengo 1 mol de oxidrilo. Por ende, cada 0,025 mol de hidróxido de sodio, voy a obtener 0,025 mol de oxidrilo, ¿sí? Voy a hacer lo mismo ahora con el potasio. Están en relación, si se fijan, también llevo el dióxido de sodio 1 a 1, ¿sí? 1 a 1. Entonces, cada 1 mol de hidróxido de potasio, voy a obtener 1 mol de oxidrilo. Por ende, cada 0,025 mol de hidróxido de potasio, voy a obtener, ¿sí? 0,025 mol de oxidrilo, ¿sí? Entonces pongo eso acá. Bien, 0,025 mol y
0,025 mol. Bien, vamos a borrar esto acá para ahorrar espacio, ¿sí? Bien. Ya obtuvimos los moles, ¿sí? ¿Qué pasa? Si se fijan, el producto de las disociaciones de las dos bases me va a dar como uno de los productos oxidrilos, ¿sí? Entonces, yo lo que voy a hacer es sumar, ¿sí?, esos moles de ambos oxidrilos porque es el mismo compuesto, ¿sí? Y eso me va a dar como total, ¿sí?, 0,025 mol de oxidrilo más 0,025 mol de oxidrilo, 0,05 moles de oxidrilo totales. ¿Sí? ¿Qué puedo hacer con esos 0,05 moles de oxidrilo totales? Lo que puedo hacer es obtener la molaridad, ¿sí? O sea, obtener la concentración de oxidrilos, ya que tengo un volumen inicial. Entonces, voy a borrar esto para hacer acá, ¿sí? Entonces digo que la molaridad, número de moles de soluto dividido un volumen en litros, ¿sí? Dijimos que el número de moles totales es 0,05 moles, ¿sí?, dividido el volumen en litros, si son 100 mililitros serían 0,1 litro, y esto me va a dar igual a 0,5 molar, ¿sí? Entonces, la concentración de oxidrilos, ¿sí?, la concentración de oxidrilos va a ser igual a 0,5 molar. ¿Bien? ¿Quedado con eso? Ahora sí puedo obtener el pOH, ¿sí? Acuérdense, pOH. ¿Por qué? Porque son oxidrilos, no son protones para obtener pH, sino que es oxidrilo. Entonces vamos a obtener el pOH. ¿Qué vamos a hacer? Acuérdense que el pOH, ¿sí?, es el menos logaritmo de la concentración de oxidrilos. Por ende, acuérdense que las concentraciones siempre son en molaridad, ¿sí? Entonces sería el menos logaritmo de 0,5 molar. ¿Bien? Por ende, el pOH va a ser igual a 0,3. ¿Sí? Eso sería el resultado del pOH. Pero el ejercicio, si se fijan, nos pide pH. ¿Sí? Entonces, acuérdense de esta fórmula. 14 es igual a el pH más el pOH. ¿Sí? Por ende, el pH va a ser igual a 14 menos el pOH. ¿Sí? Por ende, el pH va a ser igual a 14 menos 0,3 y el resultado final va a ser 14 menos 0,3, 13,7 es el pH. Sí, ese sería el resultado del ejercicio, 13,7. Ejercicio número 8. Se hacen reaccionar 230 mililitros de una solución 3,4 por 10 a la menos 3 normal de ácido cianhídrico y 450 mililitros de una solución 4,5 por 10 a la menos 4 molar de hidróxido de potasio. Calcule la concentración de protones resultante, sabiendo que el KA del ácido es igual a 5,8 por 10 a la menos 10. Entonces, ¿qué datos tenemos? Fíjense, tenemos del ácido y de la base. Tenemos el volumen del ácido, la concentración inicial del ácido, volumen de la base y concentración inicial de la base. Y lo que queremos averiguar es la concentración de protones. Para eso deberíamos averiguar el pH de la solución resultante. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es averiguar cuál es el volumen de la solución y cuál es la concentración de cada una de esas sustancias, es decir, del ácido y de la base, en la solución una vez que se mezclaron y antes de que reaccionen. Entonces, decimos el volumen total, una vez que mezclamos el ácido y la base, va a ser de 680 mililitros. Por lo tanto, la concentración del ácido en la solución la vamos a calcular teniendo en cuenta que nos ha dado normalidad y podemos calcular la molaridad conociendo el Z. En el caso del ácido cianhídrico, el Z vale 1, por lo tanto la normalidad es igual a la molaridad. Entonces, la concentración molar inicial sería de 3,4 por 10 a la menos 3 molar. ¿Cuál sería la concentración en la solución?
hacemos concentración inicial por volumen inicial dividido el volumen final o total. Eso nos da de 1,15 por 10 a la menos 3 molar. Bien, ahora vamos a hacer lo mismo para la base. Hacemos la concentración de la base, va a ser igual a ¿qué? Y a la concentración inicial por el volumen inicial dividido el volumen total. O sea que nos dio 2,98 por 10 a la menos 4 molar. Ahora vamos a armar un cuadro donde vamos a colocar las concentraciones iniciales del ácido y de la base, la cantidad que reacciona. Recuerden que esta reacción es 1 a 1, es decir, vamos a hacer reaccionar un mol de ácido con un mol de base para dar un mol de sal. Y vamos a averiguar qué nos queda en el equilibrio. Entonces, fíjense, acá pusimos, al inicio tenemos nada más que ácido y base con las concentraciones que encontramos recién. Luego, cuando reaccionan, se va a gastar la sustancia que hay de menor concentración, o sea que se nos gasta toda la base y por lo tanto nos queda una pequeña cantidad de ácido, que acá la vemos, una pequeña cantidad de ácido, nada de base y nos queda una cantidad de sal, ¿sí? Entonces, fíjense que tenemos un ácido débil y una sal de ácido débil, ¿sí? Es decir que tenemos una buffer, ¿está bien? Por lo tanto, vamos a resolverlo como una buffer. ¿Qué vamos a hacer? Y bueno, vamos a averiguar aplicando la fórmula de Hessel-Hasselbalch, que es la forma más fácil de calcular el pH para una solución buffer. Para eso tenemos que determinar el pK. Entonces, decimos que el pK sub A va a ser igual a menos el logaritmo de la constante. Eso nos dio 9,23. Luego vamos a aplicar la fórmula de Hessel-Hasselbalch, que es pH igual a pK sub A más el logaritmo de la concentración de la sal dividido la concentración del ácido. Bien, reemplazamos los valores, los tenemos. pH vale 9,23 más el logaritmo de la concentración de la sal dividido la concentración del ácido, eso nos da 8,77. Ahora nos queda averiguar la concentración de protones, que como el pH es igual a menos el logaritmo de la concentración de protones, la concentración de protones la vamos a calcular como 10 a la menos pH. Reemplazamos el valor de pH ahí, nos queda 10 a la menos 8,77 y eso es igual a 1,68 por 10 a la menos 9 molar. Y esa es la concentración de protones que hay en la solución resultante. O sea que la respuesta correcta es la A. En este ejercicio tenemos un enunciado que nos dice: se disponen de 250 mililitros de una solución de acético de molaridad 0,05 molar. Entonces, el volumen de una solución de hidróxido de sodio de concentración 0,75 molar, que debe añadirse a fin de ajustar el pH de la solución de ácido acético a 6,5, es de, y nos da la KDA del ácido acético. En los datos que tenemos acá tenemos que analizar el primero, que nos da el volumen y la concentración de ácido acético. Primer dato: volumen de ácido acético 250 mililitros, concentración 0,05 molar. Después tenemos que nos pide el volumen de una solución de hidróxido de sodio de concentración 0,75. Es decir que nuestro dato es la concentración de hidróxido de sodio también, y nuestra incógnita es el volumen. Fíjense acá lo importante de analizar cómo está hecho el enunciado, que nos dice entonces el volumen de hidróxido de sodio de concentración tanto que se debe añadir para ajustar el pH. Nos está diciendo que la incógnita es el volumen de la base. Nosotros tenemos entonces un ácido y una base que están reaccionando. Un ácido débil, ácido acético. Acuérdense que si no está en la lista de ácidos fuertes que tenemos que aprender, entonces es un ácido débil. Y también nos da una base fuerte. Por lo tanto, la reacción que tenemos es
ácido acético más hidróxido de sodio nos produce acetato de sodio, la sal del ácido débil, y agua, que acuérdense que el agua en equilibrio iónico no nos perjudica, no nos pasa nada con ningún cálculo. ¿Sí? El agua nunca la tomamos en cuenta absolutamente para nada. Ahora, en base a los datos que nos da, fíjense que tenemos molaridad, tenemos volumen, tenemos un montón de cosas, pero lo más importante acá es darse cuenta de eso. Ácido más base nos da la sal del ácido débil. Por lo tanto, fíjense lo que vamos a terminar obteniendo. Si tenemos un ácido débil y su sal, tenemos un sistema buffer. Por eso es que acá tenemos escrita ya la fórmula. ¿Por qué? Yo al saber que tengo un ácido débil que reacciona con una base fuerte y voy a estar formando la sal, sé que voy a estar trabajando con un sistema buffer. Por eso anotamos la fórmula, porque sabemos que la vamos a usar. Acuérdense que si estamos trabajando con sistemas buffers, nos puede pedir volumen, concentración, pH, un montón de cosas, pero esa fórmula, que es la de Henderson-Hasselbalch, nos va a permitir solucionar todo. Entonces, ¿qué hacemos? Primero, sabemos que cuando trabajamos con buffers no usamos la KDA, sino que usamos la pKDA, que la calculamos como el menos logaritmo de la KDA. Menos logaritmo de 1,8 por 10 a la menos 5 nos da una KDA de 4,74. La vamos a usar después en la fórmula acá. Primer cálculo fue ese. Acá ponemos cálculo número 1. Después, vamos a lo demás. ¿Qué hacemos? La tablita. Planteamos la tablita. Siempre la tablita. En este caso tenemos el ácido acético, reacciona con la base fuerte para producirme la sal. Pero, fíjense que lo que me pregunta es el volumen de la base, que es lo que nosotros anotamos acá como incógnita. Entonces, no podemos hacer lo que generalmente haríamos de calcular las nuevas concentraciones, después de mezclar el volumen del ácido con la base y a partir de ahí empezar a trabajar. Pero hay un detalle importante que nunca se tienen que olvidar. Esta tabla, cuando estamos trabajando en equilibrio iónico, se puede usar con molaridad o con número de moles. Es válida siempre. Esta tabla en equilibrio iónico se puede usar con molaridad o con número de moles. Acuérdense que si estamos trabajando con molaridad, va a depender del tipo de ejercicio y de los datos que nos dé, pero si estamos trabajando con molaridad, siempre es luego de que juntamos los reactivos. Y ahí trabajo con la molaridad. Lo podemos solucionar con una regla de dilución. Este no es el caso, porque no nos da el volumen, no conocemos el volumen total, pero sí nos da el volumen de ácido acético y su molaridad. Datos que anotamos acá, apenas los leímos, porque sabíamos que lo íbamos a usar. ¿Qué podemos hacer conociendo volumen y concentración? Calcular número de moles de ácido acético, despejando desde la fórmula de molaridad. Molaridad por volumen en litros, 0,05 molar por 0,25 litros, me da un número de moles de 0,0125 moles. Esa es la cantidad inicial que yo tengo de ácido acético. No sé cuánto tengo de hidróxido de sodio, porque de hecho es lo que tengo que averiguar. Mi valor de X, ¿cuánto tengo de hidróxido de sodio? ¿Cuánto hay que neutralizar? ¿Qué hacemos entonces? X. Por lo tanto, inicial. Todavía no hay nada formado de la sal. Es lo que se va a formar enseguida. Entonces planteamos la tabla. Al ácido le resto X, porque es lo que está reaccionando de la base fuerte. Acuérdense que como estamos trabajando con una base fuerte, se ioniza al 100%, le resto todo. Y ese mismo valor aparece en el producto. Por lo tanto, las concentraciones luego de la neutralización de la base fuerte van a ser 0,0125 menos X para el ácido acético, 0 para el hidróxido de sodio porque se neutralizó completamente, fíjense ahí, totalmente neutralizado, y X para la sal. Vamos ahora a la fórmula de Henderson-Hasselbalch. Fíjense los datos que tenemos. El pH lo tenemos, me lo da el ejercicio. La pKDA la calculamos nosotros acá. Ácido, tengo el valor del ácido. Sal, tengo el valor de la sal.
¿Qué es lo que nos queda hacer ahora? Plantear todo esto en la ecuación del Henderson-Hasselbalch. Fíjense que acá la volvemos a tener. pH es igual a la pK de A más el logaritmo de la sal sobre el ácido. Son concentraciones, pero dijimos que en equilibrio iónico podemos trabajar con número de moles y solamente nos queda reemplazar en la ecuación. Fíjense que al reemplazar en la ecuación tenemos 6,5 de pH es igual a la pK de A, 4,74 más el logaritmo de la sal sobre el ácido. La sal, que era la concentración que nos había quedado al final, sobre el ácido, la concentración que nos había quedado al final. Y acá simplemente es despejar. A partir de acá es todo matemática. Fíjense que tenemos los datos. La pK la pasamos restando hacia el otro lado. 6,5 menos 4,74. Nos da un valor de 1,76. El logaritmo pasa como antilogaritmo, que es esta operación. Acuérdense que el antilogaritmo en realidad es poner 10 y elevarlo al resultado que yo tengo. 10 elevado a 1,76. Seguimos. El resultado de 10 elevado a la 1,76 es 57,54. Pasamos la concentración del ácido para el otro lado, hacemos distributiva, resolvemos y nos queda 0,72 menos 57,54 por x igual a x. Resolvemos y llevamos las x para el mismo lado. 0,72 es igual a x más 57,54 de x. Fíjense que como estaba restando pasa sumando hacia el otro lado. Eso es muy importante, tengan mucho cuidado con los signos. Y al final terminamos quedando con esto. 0,72 es igual a 58,54 por x. El 58,54 pasa restando. X es igual a 0,72 sobre 58,54. Fíjense bien todos los pasos, repásenlos bien porque esta parte es muy importante por el tema de los signos. Muchas veces plantean todo bien, pero se confunden en algún signo que hay por ahí y nos da todo mal. Y es un detallito muy chiquito, pero es importante. Fíjense que nos da un valor de X de 0,0122 moles de la sal, que es lo que despejamos de acá, ¿sí? Esa X. Pero habíamos dicho que al ver el planteo original, la cantidad de sal que se forma, que es X, es lo mismo que había hidróxido de sodio. Esta relación es muy importante, al igual que esta. Fíjense cómo fuimos planteando todo con las distintas X, para poder trabajar después. Entonces, cuando vuelvo digo, bueno, tengo estos moles de hidróxido de sodio, 0,0122. ¿Qué me pedía el ejercicio? El volumen. Y me daba la molaridad. Molaridad es igual al número de moles por, ¿sí?, de hidróxido de sodio sobre litro. Despejamos el volumen, número de moles de hidróxido de sodio sobre la molaridad que me la daba, y tenemos número de moles, 0,0122 sobre 0,75, me da un volumen de 0,0163 litros. Si buscamos las opciones que tengo, no me coincide ninguna acá, pero tenemos la opción B en mililitros, 16,4, que es el resultado que habíamos obtenido. No coincide exactamente, porque a mí me dio 16,3, pero acuérdense que siempre tienen que marcar la respuesta que más se acerque a las opciones que tienen en el ejercicio. Y de esta forma, a partir del uso de la tabla y los datos que fuimos sacando del enunciado, podemos obtener el resultado final de que el volumen de hidróxido de sodio 0,75 molar que necesito añadir a la solución para un pH de 6,5 es de 16,4 mililitros. Ejercicio 10. La masa y el pH de hidróxido de sodio del 80% de pureza o riqueza en peso necesaria para preparar 250 mililitros de una solución 0,025 molar es... Bueno, vamos a anotar los datos. Fíjense que tenemos hidróxido de sodio, o sea, una base. Tenemos la cantidad de pureza, que es el 80%. Tenemos el volumen, 250 mililitros. Y tenemos la concentración molar de hidróxido de sodio, que es 0,025 molar. Además, como conocemos la fórmula del hidróxido de sodio, podemos escribir su masa molar, que
serían 23 gramos más 16 más 1, nos darían 40 gramos por mol. Y lo que debemos averiguar sería la masa del hidróxido de sodio y el pH de la solución. Bien, para averiguar la masa vamos a partir de la molaridad y el volumen para averiguar el número de moles, y con el número de moles vamos a averiguar la masa. Para averiguar el número de moles vamos a usar molaridad igual a número de moles dividido volumen, que es la fórmula de definición de molaridad. De ahí despejamos número de moles, que nos quedaría molaridad por volumen. Colocamos el valor de la molaridad, 0,025 molar, por el volumen, 0,25 litros, y eso nos da 6,25 por 10 a la menos 3 moles. Luego vamos a tomar la fórmula de número de moles, que es masa dividido masa molar. Y de ahí vamos a despejar masa. Masa sería N por la masa molar. Entonces, el número de moles que encontramos recién por la masa molar, que es 40, y nos da 0,25 gramos. Ahora, ese valor corresponde a la sustancia pura, es decir, al 80%. Y nosotros tenemos que averiguar cuánto deberíamos sacar de nuestro frasco. Entonces, vamos a hacer una regla de 3. Vamos a decir que el 80% equivale a 0,25 gramos, el 100% equivale a X, y de ahí averiguamos X, que sería 100 por 0,25 dividido 80. Eso nos da 0,3125 gramos. Y esa sería la masa del hidróxido de sodio. Bien, vamos a calcular ahora el pH. Fíjense, vamos a partir de la concentración molar, vamos a averiguar la concentración molar de oxidrilos. Con eso vamos a poder averiguar el pOH, y con el pOH vamos a averiguar el pH. Entonces, nos vamos a la ionización del hidróxido de sodio, teniendo en cuenta que por cada mol de hidróxido de sodio se liberan un mol de iones sodio y un mol de iones oxidrilo. Entonces, como tenemos la concentración del hidróxido de sodio, sabemos que vamos a tener la misma concentración de oxidrilos. Por lo tanto, nuestra concentración de oxidrilo sería de 0,025 molar. Vamos a calcular el pOH usando la fórmula pOH igual a menos el logaritmo de la concentración de oxidrilos. Eso nos da, reemplazando el valor de concentración, nos da un pOH de 1,6. Ahora decimos, el pH más el pOH es igual a 14, entonces el pH va a ser de 14 menos 1,6, 12,4. Entonces nuestra respuesta sería masa de hidróxido de sodio 0,31 gramos, pH 12,4.